Vamos aquí. En Lucas 2, 8, 20, vemos que los ángeles y los pastores se encuentran en el nacimiento de Jesús. El ángel del Señor, si recordamos, se presentó a uno de los pastores que velaban y guardaban en vigilia sobre su rebaño. Habían pastores a los alrededores y ellos estaban en ese momento, bueno, guardando todo lo que era su rebaño y cuidando sus animales. Entonces llega un ángel y habla con ellos. Estos se maravillan, todos quedaron maravillados por la buena noticia. Se abre el cielo y comienzan a cantar los ángeles. Entonces, si nos imaginamos ese momento, de verdad que tuvo que ser grandioso. Solamente de imaginarnos ese encuentro tan inesperado, pero tan esperado por ellos, porque ellos estaban esperando al Mesías. Y bueno, fueron divulgando todo lo que vieron y todo lo que oyeron. Ellos se acercaron a donde estaba María y José con el niño, y al ver todo ello, todo lo que ellos vieron en ese momento, en esa noche, bueno, fueron divulgándolo, todo ese momento maravilloso, todo ese encuentro con nuestro amado Jesús, con el Mesías tan esperado. También vemos, hermanos, en Lucas 2, 21, 38, la presentación de Jesús en el templo. Como en las leyes de Moisés, ¿verdad? Se dice que luego de la purificación de la madre y también que el niño haya sido circuncidado, este debía ser presentado en el templo. Y bueno, María, siguiendo todas esas leyes de Moisés, pasó todo su proceso, eran los 40 días, el niño ya debía de ser presentado en el templo, y bueno, ellos deciden llevarlo hasta allá. En el templo vemos a dos profetas que tanto esperaban este momento. Uno de ellos, la profetisa Ana, que ella, después de haber quedado viuda, ella se dedicó a esperar al Mesías, se dedicó a profetizar este momento, se dedicó a estar en el templo, se dedicó a tener esa comunión. Fue una mujer de fe, nunca salió del templo. Era ya anciana y esperaba al Mesías, porque el Señor lo había indicado así. Simeón, por otro lado, de espíritu profético, sacerdote y traductor. El Señor, por medio del Espíritu Santo, le había dicho que antes de él morir, él conocería al Mesías. Era un hombre justo, piadoso, cumplidor de la ley, tanto Ana como Simeón. Y por esta razón y por muchas cosas más, el Señor los había escogido para que fuesen testigos de el nacimiento del Mesías, ese nacimiento tan esperado. Y bueno, se estaba cumpliendo, y eso lo vemos en Lucas 2, 21, 38, Lucas 2, 25 también. Después vemos que al salir de allí, al tiempo después, no se habla sino de aproximaciones, pero al tiempo proseguimos con la huida de Belén a Egipto. La huida de Belén a Egipto. Ok, hermanos, disculpen. Aquí vemos
que era el tercer sueño de José. Vemos en Lucas 2:39-40. 2:39-40. No sé si quiere un hermanito ayudarme con esta, que necesito que lean este versículo. Lucas 2:39-40. Voy a buscarlo yo lo tengo. Ok. Chévere, hermana. Lucas 2:39-40. Después, ¿lo leo? Sí, hermana. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. ¿Hasta dónde? 39-40. Ok. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Amén. Sí, en el tercer sueño de José leemos que José obedece el mandato del ángel. Aquí le dicen que debía regresar a la tierra de Israel. Pero hay también un cuarto sueño, donde lo encontramos en Mateo 2, 22, 23. Mateo 2, 22, 23, que nos dice lo siguiente. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Como ya sabemos, hermanos, Herodes el Grande era todo un personaje que ya también lo vimos un poco en la clase pasada. Herodes llevaba el reinado cuando nació Jesús. Cuando en este tercer sueño que José le es revelado, le dice que el Señor les dice que debían de volver porque ya el que los perseguía había muerto. A esto se refería con Herodes el Grande. Ya, el hermano Edward, ¿usted va a participar? Le doy la palabra, hermano. Ok. Entonces, cuando José le dicen que debe regresar, tiene un segundo sueño, un cuarto sueño. ¿Por qué? Porque Arquelao, hijo de Herodes, decían que era igual o quizás hasta peor que el mismo padre. De hecho, él fue hasta desterrado porque todas las cosas que había hecho habían sido peor que el propio padre. Entonces, José, al enterarse de esto, y bueno, siguiendo en obediencia, decide pues ir a Nazaret de Galilea. Todo esto, bueno, fue dado por revelación por el Espíritu Santo que los guiaba y los cuidaba, ¿verdad? Y porque debía ser así. Al igual que todo lo que hemos venido estudiando, debía ser así, tenía una razón de ser. El Galilea, un pueblo que se encontraba situado al sur de las llanuras de la Baja Galilea, como nos señalan aquí en el mapa. Y en medio de ese lugar, donde se encuentra allí, que estamos en Palestina. Se dice que desde la cima se veía el histórico valle de Esdraelón. Ese era un valle donde acontecieron una gran parte de la historia hebrea. Y dicen que, bueno, que desde allí se veía pues todo eso, todo lo que era ese valle. Galilea, era una ciudad donde había mucha maldad, mucha maldad. Decían que nada bueno saldría de ahí. Entonces, imagínense, para allá fue que tuvo que ir y crecer y madurar y todo, bueno, nuestro Señor.
igualmente fue tentado allí y todo, pero de allá fue donde tuvo que estar él. Pero, como sabemos, él no fue pervertido a pesar del lugar donde creció. Como también sabemos, hermanos, Jesús tuvo otros hermanos. Se dice que 2 hermanas y 4 hermanos. Todos crecieron con la misma enseñanza, todos crecieron con el mismo amor de José y María. José y María, bueno, les daban instrucciones según el Antiguo Testamento. Ellos fueron todos criados de la misma manera, con el mismo amor. Al igual que, bueno, cuando llegó la edad para ir a la sinagoga, también eran enviados allí. Eso lo vemos en Lucas 2:40. No tenemos evidencia de mucho acerca de la infancia de Jesús. No tenemos mucha evidencia porque no está escrito. Hay un vacío, como les dije al principio, bueno, de todas estas cosas que acontecieron. Y bueno, pero asumimos que fue una infancia como la de cualquier otro niño. Tenemos en Lucas 2:40 que nos dice que fue llenado de gracia y de sabiduría. Bueno, no solamente creció en físico, no solamente creció en edad cronológica, sino crecía nuestro amado Jesús en sabiduría y en gracia. También en Lucas 2:41-42 nos dice que, lo voy a buscar para leérselo, hermanos, un momentito. Okay. Yo lo tengo. Ok, hermana, gracias. 4142. Sí, Lucas Iban 2:41-42. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Ok. Ellos se dirigieron con Jesús a la fiesta. Fue un grupo de personas, se iban una multitud, no sé cuánto aproximadamente de personas, pero siempre se iban y se llevaban al joven. En estos, bueno, María, por la palabra, María y José, bueno, están en las fiestas y cuando regresan, piensan que el niño venía con ellos. Como la gran multitud, bueno, ellos salieron y llegaron otra vez a su retorno. Cuando regresan se dan cuenta pues que él no iba con ellos. Y estuvieron 3 días, 3 largos días buscándolo y regresan y lo ven en el templo con los sabios, él sentado hablando de su padre, pues, hablando y conversando de su padre y los sabios maravillados con él. Fue cuando, bueno, María se vuelven a ver y ella le pregunta, o sea, que estaba angustiada, que no sabía de él y que bueno, y él lo que le dice, que bueno, no te angusties porque estoy en los negocios de mi padre. Y los negocios de su padre era de Dios, de la palabra. Estaba con los sabios, bueno, escudriñando la palabra de su padre, valga la redundancia. Hasta aquí, hermanos, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos? ¿Algún aporte? ¿Alguna pregunta? Gracias, hermana Catherine. Dice que todo muy bien. Y la hermana Eileen también muy bien. Vemos una hermana que se llama Fortune. Si me puede decir el nombre, hermana o hermano, no sé si es un apellido Fortune, disculpen.
Bueno, hermanos, hasta aquí nos hemos paseado por el primer objetivo, que fue lo que es el nacimiento de Jesús, todo ese proceso. Sabemos que a veces es un grosor todo lo que es la palabra y no la podemos leer toda en un solo tiempo, pero bueno, los invito a que en la guía salen los capítulos, los versículos, y bueno, los invito a leer para también profundizar un poco en la palabra. Y bueno, muchísimas gracias. Vamos a pasar por el hermano Rocker. Hermano Rocker. Chao, hermana. Ok. ¿Me escucha? Sí, hermano, lo escucho. No, que pregunta. Sí, ya leí ya estoy leyendo su pregunta aquí en el chat, hermano Rocker. El hermano Rocker nos dice o nos pregunta que entendemos por parte de la palabra que Jesús nuestro Señor fue solo nombrado en su nacimiento a los 12 años y de 30 a 33 años. Sí, correcto. Él es nombrado en su nacimiento hasta los 12 años que lo nombran en este acontecimiento que les acabo de señalar en el templo, cuando lo ven allí esos 3 días en el templo con los sabios, y después de allí las otras palabras, o los otros escritos son de su vida, de su obra, de su ministerio, de los 33 años, de los 30 a 33 años y algo. No sé si otro presenta esta misma dificultad. Bueno, entonces seguimos, hermanos, con este capítulo de hoy, con el segundo objetivo. Bueno, mis hermanos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Perfecto. Ok, perfecto. Aquí. Más o menos pequeña configuración. Ok, mis hermanos. Bueno, primeramente queremos ver que tenemos dentro de la lista de participantes una persona con el nombre de Fortune. Le invitamos a escribir por el chat su nombre y apellido porque estamos acá tomando lo que es la asistencia y es importante saber cuál es el nombre de la hermana o del hermano. En este momento prosigamos entonces con el objetivo número 2 de este segundo contenido, lo cual corresponde a estudiar las referencias de los evangelios acerca de Jesús, sus padres y sus hermanos. Vamos a abordar lo que es la referencia bíblica número 1, donde nos establece la palabra de nuestro Señor en la guía práctica. En Hebreos 1:1, donde la palabra de nuestro Señor nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Nos habla que desde la creación del Dios Altísimo se ha manifestado de muchas maneras y ha hablado de múltiples maneras, donde el pueblo de Dios y escogido por él nos ha tomado como sus herederos y sus hijos. Si leemos los 4 evangelios, hermanos, lo cual lo invitamos a cada uno de ustedes de esta materia de vida y obra de Jesús que lo realicen, veremos cómo en el Nuevo Testamento
comienzan con acontecimientos sobrenaturales y termina nada más y nada menos con la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesús. Pregunto en este momento, ¿cuántos hermanos lo creen así? Gloria a Dios, hermanos. Y por eso alabamos su santo nombre en todo momento, hermanos. Podemos ver también, hermanos, dentro de los evangelios, cómo los escritores narran todos los hechos con gran naturalidad. Los milagros y los grandes acontecimientos los ven día tras día. Pero nos preguntamos, ¿podemos aceptar los hechos como auténticos? ¿Ocurrieron esos milagros? ¿Qué sentimos al leer dentro de los evangelios la realización de estos milagros y estos grandes acontecimientos? Son preguntas de reflexión, hermano, que debemos considerar cada uno de nosotros al momento de ir creciendo en el caminar con nuestro Señor. Debemos entender que estos hechos no pueden ser explicados por medio de la razón. También el hombre tiene en su propia naturaleza una capacidad finita y muy delgada de entendimiento, que aunque el hombre no pueda explicarlo, no significa que no pueda ser cierto. Es donde entra la fe de todo seguidor del Señor que cree en todo lo que está en la palabra del Señor y que es para el cristiano la guía práctica para buscar la vida de santidad y buscar la estatura del varón perfecto. Es aceptar lo sobrenatural como obra de Dios en su infinita sabiduría, soberanía y poder. Nos vamos a la palabra de Dios que fue colocada en el versículo del año 2023 en nuestra amada iglesia. Nuestra iglesia evangélica pentecostal Las Acacias, donde lo tenemos escrito en Génesis 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? En este aspecto, y debemos considerar tres aspectos de gran interés. Número uno, los relatos de hechos sobrenaturales. Estos son parte natural y hasta cotidiano de los evangelios. Hay quienes no aceptan estos milagros y han intentado quitarlo del texto para tratar de hacer una narración por medio de las capacidades del hombre. Pero lo único que han logrado es un relato sin sentido, que no tiene ningún tipo de clase de poder persuasivo. El otro aspecto que podemos considerar, lo relevante que es para nosotros Dios y Cristo. Con incredulidad podemos considerar que Jesús es un mero resultado de la evolución, que Jesús vino a darnos su opinión de Dios. Es un personaje interesante que establece buenos ejemplos, pero que nunca es considerado como Señor y Salvador de todo pecado del mundo. Los que vivimos por la fe, hermanos, podemos ver que Jesús es la manifestación de Dios hacia los hombres, creyendo que es el Hijo del Dios viviente, como lo mencionó uno de sus discípulos, Pedro, cuando le pregunta qué pensaban ellos quién era Jesús. Creemos que es quien vino a salvarnos y murió en la cruz por los pecados del mundo, que resucitó y ascendió a la diestra del Padre, y nos mostró que Él era y es el único camino para llegar al Padre,
y estar en comunión con Él 24/7, hermano. Gloria a Dios por eso. ¿Cuántos de nuestros hermanos creemos esta verdad y es parte de nuestras vidas? Amén, amén, hermano. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Y como último aspecto de interés, tenemos acá quienes manifiestan su fe sobre los hechos y acontecimientos sobrenaturales. Es un gran estímulo para los millones de cristianos en el mundo. Como a lo largo de la historia del hombre han existido personas que han ejercido su fe aceptando lo sobrenatural. Disculpen, tenemos un micrófono. Ok, listo. Recuerden, hermanos, mantener sus micrófonos en silencio para no realizar alguna interferencia por el momento de la clase y después, bueno, estaremos abriendo un tiempo de preguntas y respuestas. Ok, hermanos. Entonces, como lo vamos diciendo, han existido en la historia del hombre personas que han ejercido su fe aceptando lo que es sobrenatural, aunque no lo han podido explicar científicamente, y que sostiene esta gran verdad a pesar de cualquier circunstancia. Debemos estar conscientes que por la fe en Jesucristo hemos sido perseguidos, cuestionados y hasta matados, asesinados. Por lo único que prevalece son las promesas que están en la palabra y es ella la que debemos aferrarnos en todo tiempo. Otra consideración de los evangelios, hermanos, que debemos tener en cuenta. 3 de ellos son sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Esto nos quieren decir que tienen un hilo narrativo con un planteamiento, un desarrollo y un desenlace, donde pretende llegar al lector desde un punto de inicio hasta un punto de llegada. Todos comienzan con un orden cronológico, con el nacimiento y termina con la muerte y resurrección de Jesús. Aunque con los 4 evangelios no se preocupan por ordenar estos detalles de la vida y obra de Jesús. Ellos tienen un punto de vista y postura diferente, pero con un mismo hecho o acontecimiento. Podemos ver cómo en un hecho particular un escritor profundiza y amplía lo que el otro no ha detallado, donde en nuestro caminar por el Señor podremos abordar los evangelios de manera muy distinta a partir de este momento y cómo profundizar en todos los acontecimientos de la vida y obra de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. También tenemos presentado en este aspecto lo que son las profecías mesiánicas. Estas profecías mesiánicas, lo cual todos estamos familiarizados con la palabra Cristo. Es un término que en muchos de los casos es tomado como un apellido de Jesús, pero no lo es. Más bien, es un título que significa Mesías, ungido por Dios. Es por ello que cuando decimos que somos cristianos, también decimos que somos mesiánicos o seguidores del Mesías. Podemos ver cómo el Mesías, es decir, también el ungido, el agente ungido de Jehová,
Y esta situación del ungido por Dios es algo dirigido anteriormente por los reyes de Israel, que fueron ungidos con aceite en el nombre de Dios y que fueron investidos con el Espíritu de Dios para guiar a su pueblo. Entonces, no es una práctica desconocida por el pueblo de Israel, que esperaban a un Mesías rey, un rey venidero, un líder majestuoso de la descendencia de David, quien restauraría el reino de Israel, que vendría a hacer todas las cosas nuevas y consagrado a Dios en Israel. Pero podemos denotar en la majestuosidad y soberanía de Dios, envía en amor a su unigénito de manera distinta y rompiendo todo patrón de lo esperado por el hombre, siendo una forma única de restituir la comunión de su pueblo con el Padre y mostrar un camino de salvación a todo aquel que cree. Ejemplo de ellos, hermanos, podemos ver que Jesucristo fue relacionado con el término del rey de los judíos y está en la inscripción de la cruz. Y lo podemos ver en las referencias bíblicas, Marcos 15:26, Juan 1:41 y 49, Lucas 18:38, Jeremías 23:5, Daniel 7:13 al 14, Salmo 2, versículo 6, Zacarías 9:9 y Hechos 17:7. Desde el Antiguo Testamento hubo múltiples profecías de la venida del Mesías y la evidencia fueron cumplidas por nuestro Señor Jesucristo y que son relatadas en los 4 evangelios. En este momento vamos a desarrollar 3 profecías mesiánicas, lo cual invitamos a nuestros hermanos asistentes Tenemos aquí un micrófono, vamos a un momento, por favor. Ok, como veníamos diciendo, ok. Que a todos nuestros hermanos que están ahorita asistiendo a esta clase por Zoom y a todos nuestros hermanos que nos van a estar escuchando por diferido, bien, vamos a leer y analizar cada una de estas profecías que se encuentran en la guía. Bien, pero en esta primera instancia vamos a solamente desarrollar 3 profecías mesiánicas. Y en este aspecto, bien, simplemente vamos a dar parte de cómo va a ser una pequeña pregunta que va a estar en la asignación de esta semana número 2, lo cual cada uno de nuestros hermanos van a desarrollar, vamos a generar en la asignación número 2 una lista con todos los participantes, con todos los alumnos, ¿bien? Y vamos a colocar 3 profecías mesiánicas a desarrollar por cada uno de ustedes, para que lo tengan en cuenta. Y aprovechamos este momento que nos quedan 2 minutos de esta segunda parte de la clase, para entonces entrar a una tercera y seguir desarrollando toda esta información de este contenido número 2 que ha sido de gran bendición, hermanos. ¿Alguien que quiera aprovechar estos 2 minutos que nos quedan para desarrollar algún punto o alguna inquietud? ¿Todo bien, hermanos? Ok, mis hermanos. En este momento, entonces, nos queda 1 minuto
Vamos a proceder entonces a... Vamos a ver. Amén. Ok. Amén, hermana. Fortune, aprovechando que puede colocar su nombre, por favor. Y bueno, nos conectamos por los mismos datos de registro que colocamos. Vamos a entrar entonces nuevamente a una tercera participación en este momento. Entramos entonces en 2 minutos, hermano. Ujú.